Estamos ante una jornada de valoraciones de muchísimos frentes abiertos que hay en la actualidad, aunque nosotros en principio nos vamos a remitir a la valoración de los primeros 100 días de gobierno municipal, en este caso en el Ayuntamiento de Mérida, de Antonio Rodríguez Osuna. Habrá otros temas que vamos a tratar indudablemente de interés y de alcance en este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña. Buenas noches, bienvenidos. Hoy nos acompañan Antonio Vélez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Está Juan Viera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y hoy recibimos y saludamos a Domingo Hidalgo. Buenas noches. ¿Qué tal? Paz y bien, buenas noches a todos. Bueno, Domingo Hidalgo es una persona además conocida en la capital, es abogado de profesión, pero también ha ejercido funciones políticas tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea de Extremadura, ¿no? Hace ya tiempo, más de una década, pero sí, efectivamente. ¿Y cómo se ve desde la barrera la política en estos tiempos? Hombre, pues se ve de la partito sindicatocracia que hay y que nos tiene invadido, se ve de otra manera, ¿no? Se ve como este sistema pues está hundiendo a la sociedad real. Parece que lo único que existe es política y sindicato y Extremadura o Mérida oficial o España oficial, ¿no? Creo que la sociedad civil va por un lado y la sociedad oficial va por otro. Y en tanto en cuanto no haya una sociedad civil que empiece a ejercitar, porque en España hay sobre papel en la Constitución muchos derechos, muchas libertades, pocos deberes. La palabra deber no está muy plasmada en la Constitución, pero todo eso hay que ejercerlo, hay que ejercitarlo. Y bueno, sobre papel no importa que estén las cosas plasmadas, la realidad es que hay que crear más sociedad civil y hay que no renunciar al ejercicio de los derechos y libertades y al cumplimiento de los deberes. Bueno, pues una primera valoración. Vamos a entrar en materia. En principio vamos a hablar de esos 100 días que cumple Antonio Rodríguez Osuna al frente del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Mérida, y también hemos solicitado, instado, pulsado la opinión de los grupos de la oposición. Le vamos a dar cuenta de ello precisamente. El alcalde ha comparecido en esta mañana ante los medios de comunicación para hacer su valoración personal de estos primeros días, comenzando, dice, por el déficit que ha tenido su gobierno y es la imposibilidad para solucionar el desempleo en la ciudad, aunque dice que ha recibido a más de 150 familias con dramas sociales. Se ha intentado solventar, dice, con ayudas sociales, becas, etcétera. Entre los 100 días de gobierno, Osuna destaca la puesta en marcha de los comedores sociales, de los comedores escolares, perdón, que se han puesto en marcha en el tiempo en el que la Junta de Extremadura no ejercitaba esa función, las becas de material escolar para educación infantil, la puesta en marcha de la oficina de intermediación frente a los desahucios. Y ha hablado también de la transparencia como eje vertebrador de su gobierno en estos primeros días de gobierno. Ha hablado de que se publica diariamente la agenda tanto del alcalde como de los concejales, se publica también los sueldos y la situación económica del equipo de gobierno, se han eliminado los asesores, el personal de libre designación y eventuales que ostentaba el anterior gobierno de Pedro Acedo. En cuanto a la oposición, pues Ana Blanco, del Partido Popular, ha dicho que parece ser que en estos primeros días de Osuna, se está dando la imagen de que el PP ha hecho todo mal en estos 4 años de gobierno y que no ha sido así. Que hay un déficit de transmisión o de transparencia porque han solicitado documentación sobre varios expedientes que no le han sido facilitados y espera, dice Blanco, que sigan los programas sociales que el PP puso en marcha, programas de empleo y de ayudas sociales como fueron el agua, precisamente gratis para aquellas familias más necesitadas, o la teleasistencia. Han dicho que el PP está para sumar y no para restar en este gobierno. Ramón Carbonell, de Mérida, participa, ha dicho que ha habido cosas positivas como la eliminación de la zona azul en el hospital o la accesibilidad del alcalde que antes no tenía, becas comedor y el material escolar. Dice que el principal problema que está teniendo Osuna es que no está hablando con el resto de los partidos y le recuerda que no tiene mayoría absoluta para gobernar. Y San Martín, de Ciudadanos, María Antonia San Martín, ha hecho también una evaluación, dice ella, positiva en estos primeros 100 días porque tampoco cabe hacer en tan poco tiempo algo negativo. El alcalde dice que está cumpliendo sus promesas electorales, aunque tiene pendientes
temas como el consenso con el resto de las formaciones políticas que tienen representación en el Ayuntamiento de Mérida. Y como principal problema, el empleo en la ciudad, con esos casi 8.000 parados. Dice que necesita más consenso. Curiosamente hemos hecho una valoración, les hemos pedido a todos los representantes de la oposición que pusieran nota al alcalde de la ciudad en estos primeros 100 días y ninguno lo ha suspendido. Ramón Carbonell de Mérida Participa le ha puesto un 5, Ana Blanco del Partido Popular le ha puesto un 6 y San Martín de Ciudadanos le ha puesto un 7. Así que, ¿qué opináis de estos primeros 100 días y de estas valoraciones que se han hecho? Antonio Vélez, tú que has sido además ex edil, ex alcalde y has pasado también por estos lares. Bueno, hay en estos 100 días una apreciación, se ha hecho más política para las personas, se ha desblindado un ayuntamiento que hace no lo tenía cerrado a cal y canto, no sé por qué intereses, porque los intereses básicos son los de los ciudadanos y a ellos los debemos, entre otras cuestiones, aunque sea una simpleza, lo que decía Víctor Manuel, de que aquí cabemos todos o no cabe ni Dios, pues es verdad. O sea, es decir, es muy complicado y muy molesto gobernar con puertas abiertas, pues tienes a todo el mundo en una situación de desamparo y de problemas generalizados, muy generalizados, pues no puedes solucionarlos todos, pero los gestos y la actitud es muy importante, ¿eh? Y en consecuencia yo creo que esa política para personas se ha hecho. O sea, se ha creado una oficina de gestión de desahucios, lo has relacionado antes muy bien. Se han hecho políticas muy relacionadas a colectivos en régimen de exclusión social, en situación de emergencia, esta cobertura para textos para niños de primaria, para infantiles, en fin, hay una serie de cuestiones ahí que están, políticas que son muy exclusivas de este ayuntamiento, pero sobre todo pues ha habido una voluntad de enfrentarse a cuestiones que no solamente representan unos colectivos con los que se ha intermediado también, que en otros colectivos como el Campamento de Felicidad, que en un momento determinado se le negó la subida libre a un salón de plenos, que es un espacio público, en la anterior legislatura, y ahora pues están ahí con las dificultades que puedan tener y con lo incómodo que puedan ser, pero es que están ahí, la sociedad está ahí como una realidad inevitable y con la que hay que interlocucionar. Y en ese sentido yo creo que ha habido eso, lo resumiría, políticas para personas. La legislatura va a ser larga, la legislatura tendrá que enfrentarse a muchas cuestiones, pero ahora mismo ha habido un bloque de acción inmediata en el área de servicios sociales muy calificable, muy respetable, muy intencionada desde el punto de vista de las situaciones de emergencia social, de crisis, de familiares, etcétera, etcétera. Coberturas concretas, como se ha reflejado antes, y yo creo que eso es una posición muy valorable, muy valorable. De hecho, toda la misma posición, el resto de los partidos han valorado esa actitud, esa voluntad política, de polis, ciudad. Bueno, en ese sentido, me parece que el cambio de actitud respecto del anterior alcalde es como de la noche al día. Muy bien, Antonio. Juan, sobre estos datos que hemos ofrecido, ¿qué te parecen? Bueno, yo creo que los representantes políticos de los diferentes partidos que forman la corporación municipal han dado su opinión y por lo que estamos viendo y observando, las líneas políticas de este gobierno municipal son unas líneas políticas sociales de apoyo a las clases populares, y la buena prueba de ello pues son todas las medidas sociales que se han comentado, tanto comedores escolares, apoyo a la compra de libros de texto, material escolar, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto son 100 días, que es muy poco en un periodo político, pero que de alguna manera marcan una tendencia y marcan una trayectoria que indudablemente es una política de más proximidad a los vecinos, de más cercanía y de unas respuestas claras y concretas a las necesidades que se presentan actualmente y que tienen esos conciudadanos. Así lo veo yo y yo creo que es una tónica bastante general por ahora.
Hay que decir que nos faltaba la valoración de Izquierda Unida, pero no hemos podido contactar con ellos para que nos realizaran una valoración. Domingo, sobre lo dicho. En primer lugar, hay que destacar lo que se llama la normalidad, porque aquí parece que en esta nación ya no hay democracia, y España es una democracia, a pesar de los pesares y a pesar de que hay gente que pretende que solamente quede en la palabra, pero no en los actos ni en los hechos. Lo más normal que hay en una democracia es la alternancia en el poder. Ha gobernado Antonio Vélez, ha sido alcalde durante una serie de legislaturas, y aquí está como un ciudadano pues haciendo la calle, hablando y departiendo, y eso hace muy bien. Ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado el Partido Popular, ha habido cambios de gobierno, y entonces eso es la normalidad. Después de 100 días, entre los cuales estamos hablando de ese fin de semana un poco más largo de lo normal, que es el verano, en el cual, bueno, ya sabemos lo que pasa en verano, ¿no? 100 días prácticamente no es tiempo, y por mera cortesía, pues hay que decir, hágalo usted. Después, además, políticamente nos encontramos no ya con las próximas elecciones autonómicas, que no plebiscitarias, de la región catalana, sino que va a haber unas elecciones generales prácticamente dentro de 2 meses. Es decir, todavía ahora mismo los partidos políticos, y sobre todo trasladándolo a lo municipal, están en expectativa de destino. ¿Qué va a suceder? Porque si el Partido Popular se pega un batacazo espectacular, pues evidentemente todo ocurre que la militancia de ese partido se viene un poco abajo. Si gana con creces, pues se ponen fuertes en el sentido de ánimo. Lo mismo digo prácticamente con el Partido Socialista, lo mismo digo con los partidos de ultraizquierda que pretenden también gobernar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahora está toda la gente, como si dijéramos, en expectativa de destino. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que prácticamente hasta que no pase Reyes, aquí no va a haber, no se va a notar que hay oposición, que debe notarse. En ese sentido, a mí siempre me ha gustado, a nivel formal, que al Partido Socialista siempre se le nota en la oposición, y eso dice mucho del Partido Socialista. Desgraciadamente, no siempre se puede decir lo mismo en el Partido Popular, y a mí me gusta que cada uno constitucionalmente tiene su función. El que gobierna, gobernar. Pero es que hay otra función constitucional también, que es una obligación constitucional de fiscalizar la acción de gobierno, que lo tiene que hacer la propia oposición. En consecuencia, creo que hay que dejar más tiempo y a verlas venir. Bueno, en fin, habrá más tiempo, evidentemente, para poder valorar estos primeros 100 días, son los que son, porque un periodo prácticamente en el que los gobiernos tratan de tapar agujeros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y de iniciar el rumbo de su política, en este caso política social, como apuntaba el alcalde Antonio Rodríguez Osuna. Hablamos del camarote porque ha generado una también polémica importante, sobre todo después de que el alcalde realmente estuviera enfadado, y así se lo notó en el tono, en las declaraciones públicas que hiciera, contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana por no actuar de forma más activa contra su erradicación. Ya se ha reunido con Confederación Hidrográfica del Guadiana, han llegado a un acuerdo, parece ser que lo que proponía el alcalde no puede llevarse a cabo, que es la externalización de estos servicios a través de la empresa pública Traxa, como ya se hiciera años atrás. Lo que no recuerdo, Antonio, tú que tienes a lo mejor más memoria municipal, sobre qué fecha fue aquella, 2005, 2006. ¿El vaciado de Proserpina? No, me refiero a la actuación que hizo Traxa también de tiempos atrás, cuando hubo este mismo problema del camalote en el río Guadiana, hace ya algunos años. Hace ya años, ahora por lo menos. Y no fue tan acentuado. 6 o 7 años. Y no fue tan acentuado. Que Lucio Pobes apareció en la cena aquella mañana y dijo: Mérida amanecido, el Guadiana de Mérida amanecido lleno de calamontes. De calamontes. La anécdota también. Bueno, pues han llegado a un acuerdo. Parece ser que, como decían, no había suficiencia financiera en la Confederación para poder contar con estos servicios externos de esta empresa pública, y se va a hacer con los propios recursos tanto de Confederación como de otras administraciones, entre ellas el Ayuntamiento, que se ha brindado a poner los recursos a disposición de la Confederación para eliminar en un primer momento las márgenes del río y la parte, digamos, el centro, lo que está o es más problemático, y a iniciar el tratamiento en invierno, que es cuando parece ser que se puede realizar con una mejor solvencia la eliminación del camalote, porque es cuando la planta está más débil. Esta planta crece y se genera sobre todo cuando hace calor, de ahí la extensión.
Y bueno, de momento, como decimos, parece que hay acuerdo en este sentido y que se va a quedar pendiente de una reunión técnica cuáles van a ser los recursos que se van a poner en marcha. También se ha solicitado la colaboración de la Diputación de Guadiana, de la Diputación de Badajoz, para que ayude en lo posible con recursos a la eliminación de este mal, que está causando un daño terrible a la flora y fauna del río. Sí, pero vamos a ver, aquí conviene puntualizar una cuestión. Si el río fuera un río truchero de aguas cristalinas, no habría camalote. Porque el camalote, el nenúfar que es una planta que es invasiva, no es endémica de aquí, pues está aprovechando los nutrientes de un río que funciona realmente como una cloaca, entre comillas, de todo el nitrogenado, todo el tema de abono que se aplica en las vegas de regadío. Es decir, el río Guadiana es un río que tiene un nivel de nutrientes resultantes de una cuenca muy porosa a niveles brutales. Hay muchas especies que han desaparecido, que de crío vimos aquí antes de los regadíos. Mucho tipo de moluscos, de mejillones, de río, habituales en toda la zona alta de Mérida, de la zona de Cantarrana, La Tijera, en fin, esa zona que ibas por los arenales y te hacías polvo, estaba lleno de... Es decir, hay una serie de elementos que han desaparecido del río por la agresión de un sistema muy poco respetuoso, lo cual evidentemente no lo tenemos que tragar, porque está ahí, y el regadío es un elemento del sector agroalimentario, es un elemento que factura enormemente. Pero lo que ha dicho el alcalde, yo estoy de acuerdo, o sea, tiene que tomarse una decisión, porque si no la fauna del río, si hay falta de oxígeno, que se lo lleva también el camalote, se muere la fauna piscícola tradicional, los pescadores no pueden tirar de carpas, de barbos, de pardilla o de bordaño, y en consecuencia, que se han adaptado a ese sistema, y en consecuencia, independientemente que a largo plazo el río esté más depurado, esté más controlado, pero bueno, hoy por hoy ya el camalote supone un depredador de oxígeno brutal, y hay que quitarlo. Hay que quitarlo porque si no, todo el sistema piscícola, todo el sistema, el ecosistema que hoy tiene ese río, incluso con los nutrientes de las vegas regables, de las vegas cultivables, se van a hacer puñetas, se va. A más abundamiento, Antonio, estamos de acuerdo. Pero yo te ahondo aún más. Efectivamente hay algo que es evidente y que es palmario y en todos los medios de comunicación se está sacando. Como el Guadiana está vestido de verde. Tiene una alfombra totalmente verde, es increíble. Yo tuve la oportunidad de ir el otro día por la zona esa del Yuyu para adelante, hacia el Matachel, y efectivamente es que alucinante. Ahora bien, todo eso se sabe, hay una protesta legítima, muy legítima. Si no hubiera protestado, pues nos hubiera extrañado por parte de la alcaldía, pero, hombre, se podía informar a la población qué es lo que está pasando, porque hoy día con todas las ingenierías que hay, incluso marinas, es que no habrá una fórmula, alguna manera, y cuando menos que se informe, porque eso, la única salida que hay es arrancarlos. ¿Solo es esa? ¿Solo eso? Es que no hay otra salida técnica, no lo sabemos, yo no lo sé, y la ignorancia es muy atrevida, por eso lo pregunto, porque si solamente va a ser con una cosechadora acuática y con una serie de operarios que están por ahí. Ahora bien, a mí también no se me olvida, si no me equivoco, que hay también una, no sé si empresa pública u organismo público de la Confederación del Guadiana, a su paso por Extremadura, que tiene carácter autonómico. Vamos a llamarle una Confederación Hidrográfica del Guadiana a la extremeña. Creo que también hay otra. Quiero decir, a mí lo que me gusta es que además entre las administraciones se miren de reojo, pero que no solamente se miren de reojo cuando una administración es de un partido y la otra de otro. Es decir, que ahora la administración nacional, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadiana, depende del gobierno de la nación. Entonces, con toda legitimidad, pertenezca al gobierno que pertenezca a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el alcalde ha ido a presentar sus quejas y a exigir soluciones. Me parece formidable. Ahora, es una duda que tengo, ¿lo hubiera hecho igual si hubiese sido de otra, la Confederación hubiera pertenecido a un gobierno de la nación, el cual no fuese sino del mismo signo político que la alcaldía? Porque es lo que yo, por beneficio de la duda, estoy seguro de que este alcalde lo hubiera hecho igual. Por cierto, entre paréntesis, me parece muy bien lo que ha hecho con los premios Ceres, de ni tan siquiera haber
legitimado con su presencia, evidentemente tenía excusa habiéndose ido al fútbol porque tenía otra causa, decir, oye, yo no estoy de acuerdo con los premios Ceres que los tenga que pagarse del dinero público. El que quiera que se pague lo suyo, que busque patrocinadores. Pero quiero decir que es muy bueno que las administraciones se miren como un matrimonio divorciado, que se fiscalicen al máximo. Y en este caso, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Mérida a su paso el río Guadiana por esta capital autonómica es exigirle a quién, a la Confederación, oye, esto hay que solucionarlo. Y después lo que me gustaría es que se nos informase más técnicamente de lo que está ocurriendo. Juan. Bueno, yo creo que ya lo han dicho ellos, ¿no? El asunto está en que la responsable del río, del agua, del contenido y tal, es la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y que indudablemente a su paso por Mérida ha surgido este problema, resultado de un tratamiento, de un consumo y un tratamiento específico de carácter agrícola que se hace en las vegas del Guadiana, sobre todo, ¿no? Que es el exceso de elementos nutritivos, ¿no? para este tipo de plantas, ¿no? Entonces, yo creo que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y es lo que bien decía Domingo, de que de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en este caso el Ayuntamiento, que son las instituciones responsables de unos por una cosa y otros por otra, pues tienen que buscar alguna solución, y que ese tratamiento no debe ser un tratamiento coyuntural, momentáneo, sino hay que buscar un tratamiento en profundidad, de carácter con un tratamiento químico, un tratamiento que de alguna manera elimine de forma permanente ese camalote, porque además eso es una planta invasiva que no nos pertenece, o sea que no es autóctona ni mucho menos, que ha venido de alguna manera, ¿no? Es la idea que tengo yo. Que es la idea que tengo, ¿no? Entonces, especie invasora, efectivamente, no es autóctona. Entonces, no, iba a decir que un pequeño añadido solamente. Esto pasa como con los incendios. Parece ser que donde hay que intentar solucionar este grave problema del camalote es en invierno. Los incendios forestales también, cuando se apagan mejor, es en invierno. Es decir, hay que preparar los montes para que cuando llegue el estío con esos 45 grados a la sombra, pues si ocurre algo, y si encima como ocurre, que casi todos son provocados, pues por lo menos no ocurra lo que ha ocurrido en Gata, ¿no? Efectivamente. Lo que no se puede, hombre, lo que se puede, abundando lo que decía Domingo antes, no se puede aplicar elementos químicos como silvacina, o sea, herbicidas, porque sería un elemento que podría romper todas las cadenas y todo el ecosistema de una forma más violenta. De hecho, gran parte de los herbicidas que se utilizaban antes en cultivos convencionales, por ejemplo las silvacinas, que eran de preemergencia, eso se han eliminado, con lo cual la posibilidad de aplicar herbicidas, salvo los de contacto, que yo ahí me callo, pueden ser complicados, ¿no? Y pueden ser absolutamente irrecomendables. Pero en fin, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que actuar. La empresa, por cierto, que tú comentabas, instrumental, se llama Hidroguadiana. Pero el órgano de Cuenca, como bien dice Juan Viera, es Confederación. Sí, y además hay un elemento importante que hemos dejado por un lado y que de alguna manera tendría que participar también en toda esta cosa, que es la universidad. Claro. En la universidad hay departamentos, el departamento de química analítica, de tecnología de los alimentos, son departamentos que tienen personal suficiente y que pueden estudiar en profundidad, pues no sabemos, en teoría, la eliminación de esto, ¿no? Salió una noticia no hace mucho tiempo de que un grupo de investigadores extremeños y una empresa extremeña además había conseguido un herbicida natural que podría secar esta planta. No lo sabemos. Es cierto que hay que valorar que esta misma planta ya está estropeando la cadena trófica del resto de en Badajoz también seres vivos que habitan en el río. Lo que hay que plantear si el mal, o sea, el producto de leche no puede ser, aunque sufra o cause daño, mejor que el propio daño que está causando esta planta. Este problema va a más. Pasa exactamente igual que con Cataluña. Va a más. Esto ahora, hace años, que estuvisteis hablando, que ya intervino Antonio comentando que Lucio Pobes hizo esa expresión a través de la radio. Recuerda aquello ahora. Claro. Entonces era un problemilla. Ahora empieza a ser un problema. Y esto va a más. Esperemos que no lo dejemos que sea como una bola de nieve que cuando sea ya irresoluble no tenga solución. Veremos. Todavía estamos a tiempo, esperemos. Cierto.
Bueno, no es no se malo. utiliza Mario, como depurador, como siga- como biomasa para producir electricidad. Como La biomasa siga- que ya es poca. Como sigan las mismas políticas y se apliquen las mismas políticas al camalote que se han aplicado en Cataluña, indudablemente que el camalote nos invade. Nos invade porque las políticas que se están aplicando, que se han aplicado en Cataluña, sobre todo en estos 4 años del gobierno. Cataluña está del Partido camaloteada Popular, total, Ahora son vamos, después de 20 tremendos, años. vamos. Señores, haya calma. Ahora O sea hablamos, que porque yo sé no es que que hay se muchas vayan ganas de ellos, hablar de sino que Cataluña, los está echando el propio Sí, sí. Partido ahora Popular. hablamos, ahora que vamos a tocar Cataluña, tranquilos. Antes un tema más, simplemente una nota, y es que ayer se adjudicó a la multinacional española Indra, que iba en UTE con 2 empresas, Bombardier y Armstrong, concretamente el sistema de señalización y servicios del AVE a Extremadura por un importe de 25 millones de euros a desarrollar durante 20 años. Se trata de la implantación, el sistema y el mantenimiento de este sistema ASFA, que es el que en teoría evita colisiones de los trenes o accidentes de los trenes en caso de despiste del maquinista. Como Santiago. Sí, exacto. Y era el mismo sistema, además. Y la misma empresa no. No lo sé. El sistema sí era el mismo, el ASFA, que al final dio el resultado que dio. En cualquier caso, sí hay que decir que, bueno, está bien, ¿no? Ahora precisamente la sociedad se está moviendo en torno al ferrocarril, incluso hay una plataforma que se ha generado para ello, e incluso ya el gobierno regional ha apostado por ello. Primo Fernández ha dicho que el tren o el ferrocarril debe ser el eje vertebrador del transporte en estos 4 años. También lo ha dicho la consejera del ramo. Una pregunta le iba a hacer yo a Antonio. Cuando tú eras alcalde, Antonio, y tú dejaste de serlo en el 95, ya estábamos con la canción del AVE, ¿eh? En el año 95 estábamos... Un poquito antes ya estábamos con la canción del Bueno, AVE. el AVE Sevilla-Madrid se habilitó para la Expo de Sevilla. No, pero digo, el ponerlo en Sí. Extremadura. Y en aquella época es curioso que los mentores de Renfe, que entonces presidía Merce Sala, y el ministro creo que era Julián García Valverde, apostaban por una idea que tenían los portugueses, que era por el eje Lisboa-Valencia, por La Serena, para enlazar en Plaza Torta con el AVE existente, seguir por Alcázar de San Juan a Valencia, enlazar en Mérida con Sevilla, en lugar del laberinto de Lisboa por Faro, y enlazar en Almorchón con Córdoba, que luego entre Córdoba y Málaga hay AVE ya. Todo eso ha pasado desde entonces. Yo he sido un defensor sistemático del ferrocarril y del eje vertebrador que es Mérida en el ferrocarril. Cualquier otro invento no tiene ni pie ni cabeza. Es como si alguien pretendiera que el eje de simetría de un territorio le pasara como si algo por decreto quisiera que el verano fuera invierno. Pues no, el invierno sería invierno y el verano sería verano. Aunque alguien decretara, como aquel ministro de Luis XIV que dijo aquello, esto lo arreglamos, el problema de la pobreza, emitimos papel, moneda, claro, automáticamente las lechugas en el mercado de París se pasaron de medio franco a 10.000 porque la capacidad dispositiva de recursos era enorme. Entonces en este caso ocurre lo mismo. En Mérida hay un elemento que es el que realmente me preocupa de esta historia. Es el lugar donde se vertebran 2 grandes autovías y varias líneas de ferrocarril. No puede, existiendo ese elemento, y yo me fui en el 95 y siempre defendí el eje Lisboa-Valencia por La Serena, siempre, y hay decenas de artículos míos al respecto, de posición clara al respecto, y siempre he dicho que ahí Ibarra tuvo que ser más valiente en el tema ferroviario, no plegarse al tortuoso laberinto por otros espacios. Claro. Pero lo dije, y lo defendí emotivamente, pasionalmente, como tú sabes que yo he defendido las cosas. Pero estando las cosas como están, evidentemente hay que seguir defendiendo el eje a Ciudad Real, es un eje importante, vertebrador. El gran eje diametral en la península es Lisboa-Valencia. Es el único eje diametral que cabe en la península, porque además permite en Plaza Torta mantener el sistema central, el viejo modelo jacobino de Madrid Central, y permite seguir hacia Valencia, hacia el Mediterráneo. Hoy meter un contenedor desde Mérida a Valencia es más barato que llevarlo por barco desde Sine o desde Lisboa. Es decir, ese es el tema que yo no he entendido nunca, porque ahora parece que a Mérida se le quiere quitar en transporte, con una plataforma, la razón de encuentro de ejes viarios, ferroviarios y carretera, y en el tema de una estación multimodal no se puede ir a esparragalejos con ese tema. Yo no he entendido la posición de Acero ahí, nunca, ni la entiendo. No la entiende en Mérida nadie.
Este es un tema transversal que preocupa al sector conservador, a la derecha y a la izquierda, y al centro, a todo el mundo. Es decir, nadie entiende, supongo que conociendo habrá 5 que lo entiendan, que quieran llevarse una estación de Mérida a 10 o 12 kilómetros. No lo sé. No sé si es que hay un tema especulativo en espacios intermedios y hay que hacer un bulevar para justificar la modificación del suelo que no se ha permitido en Valdecañas, o no sé cuál es la razón, o se quiera cortar el trayecto con Badajoz, Cáceres-Badajoz, pero claro, porque al final nos vamos a encontrar con una bisectriz Badajoz-Zafra, y eso no es, el eje está aquí, y los ferrocarriles están aquí, y Mérida es la capital autonómica. Todo lo que no salga de ahí, podemos hablar del Ferial o de Paidella, o del Prado, pegado a Mérida, pero evidentemente no podemos hablar de Esparragalejo de ninguna manera, porque esa es la gran tragedia que yo como emeritense y como extremeño, sabiendo lo que es la historia de un ferrocarril que defiende también Ángel Caballero, incide en todo el sistema de logística de transporte en Mérida. Y por cierto, el puerto de Extremadura no es Sines, el puerto de Extremadura es Algeciras, que es el Estado español. Si estamos hablando, defendiéndolo de otras cuestiones, de otras barbaries, como la deriva de una burguesía territorial en Cataluña, nos vamos nosotros ahora a pactar con un tema, con un puerto que ni existe como puerto. Que no es, que al lado de Algeciras es, pues como comparar esta habitación con una mota. Vale, Antonio, en cualquier caso, también hay que defender... que está ese es mi Antonio, bendito sea Dios. Está muy bien el hecho de que efectivamente se hable del AVE, pero no hay que olvidar el resto de afluentes que va en torno a esa línea y que tiene que proceder tanto de Las Vegas Altas como de Tierra de Barros para alimentar precisamente... Lo que hemos comentado y ha comentado específicamente él aquí en otras ocasiones, el hecho de una malla que atraviese y que recorra Extremadura como elemento fundamental para el desarrollo económico. Mira, yo le comentaba... Muy rápido, amigo, si no nos da tiempo de hablar de Cataluña. De esa región española te refieres, ¿no? Sí. Y decía sobre el AVE, que era porque le hice yo esa pregunta a Antonio, que llevamos con esta música, llevamos ya más de 20 años con esta película. Y el AVE, bueno, ¿en qué se convierte el AVE todavía? Todavía nadie se monta en AVE, llevamos más de 20 años, insisto. Han sido armas arrojadizas tanto en lo político como en lo social, como en lo sindical, ¿no? En el caso siempre buscar culpables. Bueno, pues yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo no es que no sea amigo del AVE, como hablando de coches. ¿Quién no le gustaría tener un Mercedes, un coche de alta gama? Yo soy amigo de lo posible. Y yo prefiero para una región como Extremadura a lo mejor una velocidad alta que una alta velocidad. Si eso conlleva a que pueda ser mejor utilizada la red viaria. Porque lo que es triste es que desde Mérida a Cáceres todavía haya tramos en los que se va a 20 kilómetros por hora en el tren. Y estamos aquí discutiendo del seso de Los Ángeles y qué tipo de ave vamos a tener, pero la gente que tiene que desplazarse desde Mérida a Badajoz, a Cáceres en tren, no es nada, y no digamos ya a Madrid, no es nada atractivo, ni nada que pueda uno pensarse, decir, venga, me voy a Cáceres en tren o me voy a Madrid en tren o a Badajoz. Es que no lo Esa es la clave. Es que no lo utiliza. Y pero eso sí, hacen perder nuestras energías hablando del AVE, y así llevamos ya 20 añitos. Yo creo que es una de las pocas cosas... Se cachondean de nosotros, y perdón por la presión, siempre. Una de las pocas cosas que coincido contigo, Domingo, es esa. Bueno, pues hoy os voy a hacer que no coincidáis a partir de ahora, porque vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de ese carácter plebiscitario que los partidos independentistas quieren otorgar a estas elecciones del próximo 27 de septiembre y del posicionamiento del resto de formaciones políticas en torno a estas elecciones. Hay que decir que esta semana se ha comenzado a hablar por parte de los partidos nacionales, PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, de las consecuencias que en materia económica y social podría tener una desvincularización o independencia de Cataluña del resto de España. Venga, ya que tienes ganas, Domingo, empezamos. ¿Qué te parece el panorama y las elecciones cómo se presentan? ¿Lo tenemos yo hablo de esto como de este preso político que está en Venezuela, Leopoldo López, con el gran silencio de los que dicen que apoyando a ese régimen dictatorial, y ahí tenemos... Yo no me imagino aquí, un paréntesis muy corto, no me imagino a Pablo Iglesias metido en la cárcel en prisión preventiva. Yo sería el primero que saldría a la calle y decir, ¿pero qué hace este hombre en prisión preventiva? ¿Por qué? ¿Por haber colaborado en montar lo del 15M, lo de la Puerta del Sol? Por eso, quiero decir,
es que hay unos silencios que son verdaderamente ignominiosos. Domingo, perdona, ¿y dirías algo por el muchachito este joven que está metido en la cárcel, Alfon, que le han condenado por 3 años? Y no sé quién es ese chico. Pues ese que no le sé quién cogieron cuando las marchas del 22 de marzo de... ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Habrá alguna acusación? Nada, ¿no? Sí, la acusación es que llevaba un explosivo, llevaba alguna cosa y tal y cual, y no se ha demostrado nada, ¿eh? ¿A ti te parece normal que yo vaya con una mochila y con explosivo? No, pero es que eso está tipificado en el Código Penal en esta nación, ¿eh? Pero no se ha demostrado que no se ha demostrado que lo haya utilizado. Ni mucho menos. No, que lo ha utilizado, no, que lo llevase. Yo no me creo. Fue un elemento que se utilizó para castigar, como otras cosas que se no hicieron ese día, para castigar el movimiento yo no me lo creo, ¿sabes por qué? Porque se había organizado en Madrid. Estás poniendo en el mismo nivel una dictadura como la de Venezuela con un Estado democrático y de derecho que es España. Y entonces esa comparación yo no la puedo hacer, es como comparar Corea del Norte con Corea del Sur. No estoy de acuerdo con no lo puedo hacer. No. Hombre, no estamos de acuerdo, es perfecto, pero que cada oyente o cada telespectador que saque sus propias conclusiones. Cerramos el paréntesis. Cataluña. Vamos a Cataluña. Cataluña. A ver. El derecho a decidir es muy relativo. ¿Por qué? Porque es muy relativo. Yo voy a poner un ejemplo extremoso. ¿Por qué los maltratadores no tienen derecho a decidir a pegarle a sus mujeres? Yo creo ¿No tienen derecho a decidir? Es que son comparaciones que no vienen... No, claro, he dicho que voy a poner un caso extremoso, son perdona. Un caso extremoso. Que no se pueden ni comparar, vamos. ¿Por qué? Porque sería, en el caso del maltratador, estamos hablando de alguien que parte desde la falsedad y la mentira, porque no tiene derecho a poder decidir sobre eso. Estás calificando al más del 80% de los ciudadanos catalanes como maltratadores. No estoy calificando a nadie, estoy diciendo... Según las encuestas, el 80% de los catalanes, de los ciudadanos catalanes, están por el derecho a decidir. Aun cuando el 90% de los hombres aprobasen pegarle a una mujer, eso no estaría bien. Eso no me vale. Sí. La mayoría no siempre lleva la razón. En muchos casos, incluso les falta. Eso no. Dicho esto, hablemos de Cataluña. Mira, hablemos de Cataluña. Claro, pero yo Domingo, te estoy poniendo. Hablemos de Cataluña, no hablemos de esas cosas. Pero claro, es que en Cataluña están partiendo de una. Es que estás haciendo unas comparaciones. Claro, porque en Cataluña, en esa entrañable región española, se está partiendo de una falsedad que se ha venido regando a lo largo de todos estos años de democracia con el visto bueno de algunos y con la comisión por omisión de otros. Y se ha dejado crecer ese bicho y ese bicho ahora dice, aquí estoy yo. Parten de una falsedad histórica a todos luces clarísima, porque jamás Cataluña ha tenido entidad propia, partamos de esa base. Jamás la ha tenido. Segundo. ¿Eso es lo que dices tú? Bueno, vale, eso es lo que dicen los profesores de historia, que ahí está. Segundo, hay muchos profesores de historia que dicen aparte otras de cosas, eso, aparte de eso, hay muchos profesores de historia que en dicen una otras sociedad cosas. donde respetamos los turnos y termino, y así en una sociedad donde no hay libertad de educación, donde no hay libertad de prensa, donde se ha visto lo que nunca, fijaros si se ha criticado aquí el poder que tenía Ibarra. Pues jamás los medios de comunicación han tenido un editorial conjunto. Sin embargo, en Cataluña ha habido un editorial conjunto. En Cataluña uno no se puede matricular en español porque no le dejan, y tú estás en el mundo de la enseñanza, y no tiene la posibilidad de formación. En Cataluña simplemente no hay libertades, y en una sociedad sin libertades, yo no sé dónde está el derecho a decidir, si está el derecho a imponerse. Que estás hablando Estás hablándome de que Cataluña es una dictadura. Faltan libertades, no se ejercen. Eso es lo que me estás diciendo. No se ejercen. No se dejan ejercer. No se ejerce, es que no lo entiendo. ¿Qué significa eso? De hecho, es una dictadura. O sea, de hecho, Cataluña lo es. Es una dictadura. De hecho, sí. O sea que, vamos, yo creo que... Yo parto de esa base. El concepto, partimos de un error conceptual total, ¿no? Yo creo que en Cataluña hay un movimiento popular, hay un movimiento de ciudadanos catalanes, en donde ahora mismo más del 80% de la población, según las encuestas, más del 80% de la población están por el derecho a decidir, quieren decidir libremente, es un derecho democrático que tienen y eso no se puede reprimir. Es más, en la medida en que sale la banca diciendo que se van los bancos de Cataluña,
que sale otro por ahí, ministro alto cargo, diciendo que se le va a quitar las pensiones, que van a perder las pensiones. Sale otro diciendo que como se desvíe mucho el asunto, tenemos el ejército listo. O sea, en la medida en que se están haciendo y se están eso no diciendo... Es verdad. Eso no es verdad. Morenés sí ha dicho eso, ¿eh? Lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho, sí es cierto, sí. No sabes, estoy mintiendo, sabes que no dices Domingo, que sí lo ha dicho, que está listo y para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, tal y cual. O sea, en la medida en que desde el Estado español, desde el nacionalismo español, se hacen y se toman esas decisiones, lo único que se está haciendo es echando a los catalanes, haciendo que si hace un tiempo el 40% o el 30% eran partidarios de la independencia, hoy lleguen ya a un 50%, según las encuestas. Entonces, lo que se está cometiendo es un error político por parte, sobre todo, de los poderes económicos, los poderes políticos de Madrid, al tratar a los catalanes exactamente igual. Si se condena el nacionalismo catalán, se está condenando el nacionalismo español, y hay un error político en el tratamiento de esa situación, y es que se está atacando, primeramente se atacó a la burguesía catalana, y después de atacar a la burguesía catalana, como crecía el término independentista, se empezó a atacar a Mas, y ahora se dice que Mas es el responsable de tal, de cual. Efectivamente, Mas trata de aprovechar la situación, pero lo que hay ya ahí en Cataluña es un movimiento popular, que eso no hay quien lo pare. Muy bien, Juan. Bueno, Antonio. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que este tema exige mucha racionalidad. Yo estoy de acuerdo con Domingo en gran medida, en el sentido de que, independientemente de la zona que los pone, yo defiendo el Estado. El Estado es un invento, es una formulación importante en la sociedad. Es decir, Alabama es más pobre que California, pero California no pide la independencia porque automáticamente están los marines allí. Hubo una guerra de secesión en Estados Unidos porque los estados del sur querían seguir esclavizando a los negros con las plantaciones de algodón, y Abraham Lincoln defendió una posición. Es decir, el Estado no puede quebrarse por una situación puntual o coyuntural de crisis económica, que es lo que se está alardeando, se está utilizando en Cataluña de forma artera, de forma miserable y en algunos casos de forma un tanto snob. Es decir, perdóname que yo quiera el uso de la palabra. El Estado para mí es absolutamente una razón. Yo soy jacobino y a lo mejor puedo entender que Suárez pudo equivocarse con el café con leche para todo, pero eso no es razón para que de pronto, porque hay una crisis tremenda, se diga que España roba. No, analicemos la historia. El camarada Samarán fue coadyuvante de una Olimpiada en Barcelona que nos llenó de orgullo a todos los españoles. Y que los socialistas, que eran los que tienen el poder en toda España, pudieron situar en Madrid, dentro de una concepción jacobina de Estado, que tenía dotaciones de sobra para una Olimpiada. Y sin embargo otorgaron la llama y la gloria a Barcelona, con la colaboración impresionante del camarada Samarán, falangista de la primera época. Es decir, decir que los planes de desarrollo con el comisario López Rodó a la sombra de Carrero en un modelo concreto después de la liberalización de Ullastre en el 59 no favorecieron a Barcelona de una manera notable. Hombre, absolutamente. Eso es una vergüenza. Como que cierta izquierda postestalinista aplauda esta historia en la misma tesitura que del Arturo Uy de Bertolt Brecht, del ascenso del nazismo. Pero ¿cómo puede apoyar la izquierda a una concepción que es de una burguesía concreta que quiere fundamentalmente esconder la corrupción acumulada con permiso del Estado, con permiso del Gobierno Central de Madrid, por las coaliciones de gobierno? Hombre, cuidado, yo comprendo que soy muy pasional, pero soy de izquierda y soy jacobino y soy estatalista y creo en el Estado y no creo que una razón económica tire por la borda 5 siglos de convivencia. Las razones... porque si no, los pobres... Muy poquito tiempo, por favor. Los pobres que pintamos aquí. ¿Qué pintamos los pobres? Por alusiones, porque el propio desarrollo del capitalismo históricamente va creando unas desigualdades territoriales, unas desigualdades sociales, unas desigualdades de carácter económico. En este país, el desarrollo del capitalismo ha provocado unas desigualdades territoriales. Ese desarrollo del capitalismo es consecuencia de unas políticas que se hacen también favorables
a los poderes económicos, etcétera, etcétera. Y esas desigualdades territoriales aparecen en Cataluña, por un lado, Extremadura, País Vasco, etcétera, etcétera. Y todo eso es un proceso histórico que se empieza a gestar a partir de 1800 y pico, y pum, pum, y se va creando el tema ese. Y toda la cuestión de carácter económico no es motivo para un movimiento de este tipo, porque este movimiento no es de ahora, una crisis económica, aparece ya en la Segunda República. ¿Quiénes son los que defienden en la Segunda República el derecho a autodeterminación? Si el propio Partido Socialista tenía en sus programas electorales el derecho a la autodeterminación, en el Congreso de Suresnes, uno de los puntos era el derecho a la autodeterminación. Hasta el año 1979 el Partido Socialista en sus programas electorales tenía el derecho a la autodeterminación, y el movimiento ya en la Segunda República, el PSU, el PSOE, el Partido Socialista, los socialistas catalanes, son los defensores del derecho a la autodeterminación de Cataluña. Son las izquierdas las que defienden. Eso no. Esa es la historia de este país. Esa es la historia de este país. Y hay una crisis económica que agudiza las contradicciones y agudiza los problemas. Estamos de acuerdo. Cataluña está protegida por el Estado desde la Restauración, con el tabaco de Filipinas, con los desde el 19. Primo de Rivera mima Barcelona, y la burguesía catalana, la Lliga de Cambó, la derecha catalana, apoya el golpe de don Miguel Primo de Rivera, por conveniencia. Pero espérate, eso no se puede decir en un contexto de 5 siglos, con el rigor profesional que tú tienes, cuando hay un elemento que descapitaliza al sur entero, que es la desamortización, que hace que el dinero que podían tener para desarrollar proyectos de altos hornos con la minería de Marbella o de Motril se va a comprar fincas desamortizadas por la solución de Madoz o de Mendizábal. No se puede concretar, Antonio, en 5 siglos una solución en 3 años de una crisis. Es el propio desarrollo capitalista el que va estableciendo ese tipo de cosas. Cataluña es protegida por el Estado de una manera brutal. La hacen locomotora de desarrollo español. El capitalismo en su desarrollo establece políticas económicas favorables a ciertos territorios. Vamos a abrir el debate también ahí. Y despuebla al sur. Despuebla al sur. Muy brevemente, y me voy a los años de la Constitución española, que casualmente sigue en vigor. Es decir, aquí nadie se acuerda de la Constitución española, pero sigue en vigor. Esta nación tiene una ley de leyes que se llama Constitución, aprobada por referéndum nacional, en el que naturalmente intervino todo el pueblo español, incluso los españoles que viven en Cataluña, en el 6 de diciembre de 1978. Tú comentaste antes, Antonio, sobre Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, su figura creo que fue muy importante, evitó quizás un nuevo, si no abierto, sí un solapado enfrentamiento entre españoles. Vino la democracia y los españoles nos pusimos codo con codo. Cometió un error importante: café para todos. Es decir, el sistema autonómico, si hay algo que no funciona en la nación española, en su organización administrativa que se ha hecho el pueblo español a través del Estado de las Autonomías, y además sin respetar el espíritu de la Constitución, que era los principios de solidaridad interregional, que no se cumple en modo alguno, que lo que se buscaba es que lo mismo que los españoles, yo lo viví con 17 años, la transición, nos pusimos codo con codo y a avanzar. Lo que se buscaba es que las propias regiones de la nación española se pusieran también codo con codo y a avanzar. De ahí viene el artículo del principio de solidaridad interregional. ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de estar ahora las regiones entre codo con codo, lo que están es a codazos. Y están llevando a que el pueblo español, que empieza donde empieza, allá por Ceuta y Melilla, y termina en los Pirineos, estemos también a codazos. Y por eso he dicho yo al principio, cuando tú me has preguntado, mi querido Fran, que cómo veía esto de la partito-sindicatocracia, que hay una España oficial y otra España que es la real. Y la real se está dando de bruces con lo que ha creado este sistema autonómico, que debiera, si no nos tendremos que arrepentir tarde o temprano, de redefinirse en un grado superlativo. Juan. Sí, yo varias cosas. El café para todos se hizo por una razón fundamental, que fue el elemento que determinó que se hiciese eso. Era para evitar el hecho de que Cataluña, el País Vasco y Galicia
se aparecieran como realidades nacionales o como naciones dentro de la Constitución española. Entonces, inmediatamente se hizo el café para todos, para que las autonomías, se establecieron las autonomías en las diferentes comunidades y tal, igual, para igualar y para evitar cualquier sobresalto, porque había una presencia muy fuerte en aquellos momentos en la política española del ejército y de otros sectores, lo que llamábamos en aquella época poderes fácticos, y son los que en cierta medida determinaron eso, lo mismo que determinaron esos poderes fácticos después del intento de golpe de Estado, que el Partido Socialista renunciara a la autodeterminación en sus programas electorales, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la cuestión de, efectivamente, nosotros en aquellos momentos se hizo la Constitución española, pero que ha llegado un momento históricamente en donde muchos aspectos de la Constitución española pues están ahí, son elementos vacíos. Derecho a tal, derecho a cual, tal. Y ahora mismo se está planteando en esta sociedad, porque las sociedades son dinámicas, y evolucionan, se plantea una reforma de la Constitución, se plantea un nuevo proceso constituyente. En definitiva, hay una ebullición dentro de la sociedad española con ánimo de readaptar esa Constitución para que podamos seguir viviendo, digamos, en plena convivencia, ¿no? Y para eso, pues habrá que ver qué tratamiento se le da al problema de Cataluña, si hay voluntad para ello, porque los gobernantes que hemos tenido hasta ahora, al menos durante estos 4 años, han pasado olímpicamente, han hecho la teoría del avestruz. La teoría del avestruz, han metido la cabeza debajo de la tierra y pasárselo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos el problema ahora. Y ahora ya no se puede resolver. Antonio, 10 segundos. Rápidamente. Extremadura en 1959, cuando el plan de estabilidad de Dullastre, tenía 1 millón, rozaba el 1,5 millón de habitantes. Cataluña 3,5 millones, 3,800,000. En 15 años Extremadura, con los planes de desarrollo, pierde medio millón de habitantes. Medio millón de habitantes, en poco más de una década. Medio millón de habitantes. Más de un tercio se va a Cataluña. Es decir, Extremadura es utilizada como una colonia interior del Estado. Cataluña es apoyada de forma decidida, con un capitalismo de Estado, con una liberalización absoluta, pero con una intervención del Estado, una subvención sistemática del Estado en el textil, en la automoción, en todo. Si Extremadura hubiera tenido el mismo trato, hoy Extremadura sería una región viable con 3 millones de habitantes. Sería una región viable. Y hoy Extremadura es una región envejecida y regresiva, con unos problemas tremendos. Y eso hay que dilucidarlo. ¿Se quiere ir Cataluña? Habrá que hablarlo y habrá que poner encima de la mesa, ante las instancias internacionales, el genocidio económico histórico que se ha producido en los últimos 50 años. En los últimos 50 años. Y esto, evidentemente, no se puede solventar por una huida así, me voy, por una cuestión económica, porque hay un factor de solidaridad. No se puede estar asumiendo solidaridad con los inmigrantes sirios, con los inmigrantes albanos, con los que sean, honorablemente, y rechazar miserablemente a quienes son del mismo tronco religioso, cultural, genético, todo. Es decir, es terrible, porque hay un factor egoísta. Una sociedad de ese tipo no me sirve, porque en esa sociedad la mitad por lo menos piensa diferente a quienes quieren salir corriendo. Y evidentemente hay que discutir en el Estado un nuevo modelo, naturalmente. Pero hay que hacerlo con energía, con decisión y con voluntad política, sin ninguna cortapisa, porque no hay un derecho de vulnerar en 5 años 500 años de historia. Señores, tenemos que acabar. Yo sé que Antonio, este debate es apasionante y tenemos dos pinceladas muy rápidas. ya. Fran, una pincelada. Pero rápidamente, de 5 segundos entonces. Sí, 5 segundos, mira. Una última ronda, muy rápida. La soberanía nacional que únicamente existe en la piel de toro es la soberanía nacional española. No hay soberanía nacional catalana, ni extremeña, ni gallega, es la española. Segundo, efectivamente, cambiemos las normas del juego, pero apliquemos el reglamento que se llama Constitución, y hay una reforma constitucional, y hay 2 artículos de la Constitución, 167 y 168. Apliquémoslo, porque si no es jugar con las cartas marcadas. Que cierre. Juan. La Constitución no es algo eterno y para toda la vida. La Constitución, lo mismo que los elementos de la Constitución, se deben de adaptar a la sociedad, y la sociedad va delante de esas cosas. Y hoy día, pues, la sociedad exige, no solamente en Cataluña, sino a nivel nacional, una modificación de elementos, un nuevo proceso constituyente. Hágase. Eso, claro. Muy bien. Y en segundo lugar, Muy bien. y en Hágase. segundo-
Sí, sí. Y en segundo lugar, el discurso que se ha tenido por parte de los poderes de este país, poderes políticos, poderes económicos, desde mi punto de vista, es el discurso que ha hecho Antonio, identificando derecha e izquierda, y es el que nos lleva a un enfrentamiento, a considerar a los catalanes como enemigos, etcétera, etcétera. Aquí los únicos enemigos que hemos tenido ha sido la burguesía y la aristocracia española, que son los que provocaron las desigualdades territoriales, que son los que hicieron los planes de desarrollo y que son los que llevaron a los extremeños a la emigración. Esa es lo responsable. Y hoy día el movimiento es un movimiento del pueblo de Cataluña. Que haya aristocracia, que haya burgueses en Cataluña que quieran manipular y manejar todo eso, pues habrá que evitarlo. Para eso existen partidos políticos de izquierdas en Cataluña que tratan de evitar eso. Claro, y cuando pintan bastos, nos vamos. Cuando pintan bastos, nos vamos. Antonio. Y un tema transversal que es el Estado, no lo resolvemos. Yo estoy por el Estado. Sí, vamos a seguir hablando seguramente la semana que viene, porque evidentemente las elecciones son este domingo, pero las consecuencias y las derivaciones que se extraigan de estas elecciones nos va a dar evidentemente mucho tiempo del que hablar. Gracias a Juan Viera, a Antonio Vélez y a Domingo Hidalgo por Paz estar y aquí bien con a todos. nosotros. Oye, a ustedes agradecerles como siempre su atención. Buenas noches y hasta mañana.